digamos, un apoyo popular que sostenga y que digamos, impulse a México, ¿no? Hemos visto, yo creo que con mucha ilusión y con mucha financiación, en primer término agradecer la invitación que nos formularan a exponer o intercambiar, que a exponer nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestros pareceres acerca de cuál es la situación en mi país, en particular en Argentina y en la región. Bueno, debo decirles que no traigo buenas noticias. Esta es la primera cuestión que creo que debe quedar lo suficientemente clara. El neoliberalismo, con un específico control del Estado institucional, y en mi país, en elecciones democráticas por primera vez, acceden al neoliberalismo la primera vez. Sí, particularmente este gobierno, que además de tener un componente económico y político estrictamente neoliberal, tiene además un componente marcadamente autoritario y antidemocrático. Hace pocos días, especialmente hace 2 o 3 días antes de venir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina ha dictado un fallo con el cual se arrastra literalmente con una de las conquistas y las construcciones políticas más importantes que Argentina puede escribir, no solamente para sí, sino para todo el mundo. Ustedes saben que mi país ha apelado durante y a partir del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 por una de las dictaduras más sangrientas de las que se tenga memoria, que llevó adelante a través del terrorismo de Estado un genocidio sin precedentes. 30.000 argentinos desaparecidos, en Argentina, niños sin identidad, torturados, exiliados, presos. Eso fue el saldo de aquellos años. La democracia que comenzó en octubre de 1983, una democracia débil, no pudo, no quiso, no supo, no importa el resultado, pero lo cierto es que con posterioridad a que terminó la dictadura de un gobierno democrático, se dictaron lo que se conoció como las leyes de la impunidad, que colocaron a Argentina en un estado predemocrático. ¿Por qué hablo de estado predemocrático? Porque es obvio que quien comete delitos, aún cuando sean más atroces, puede llegar a quedar impune porque la mano de la justicia no lo alcanza, porque no lo puede castigar, porque se escapa, porque se evade, etc. Lo que nunca puede haber es que quienes han cometido delitos atroces queden en libertad, pero no porque se escaparon, sino porque el propio Estado, a través de las instituciones democráticas, como el Parlamento o como el Poder Judicial, establecen impunidades, amnistías para el Poder Ejecutivo indulto. Esto se conoció como la impunidad y que aquí en Europa contó las concepciones de derechos humanos que tuvieron una lucha impresionante, muy democrática, muy participativa, tuvieron un espacio muy grande en muchísimas democracias europeas y fundamentalmente también en los partidos de la izquierda europea. Lograron, a partir del año 2003, fundamentalmente con nuestro gobierno, que se iniciara un proceso de memoria, verdad y justicia. Poder Ejecutivo, Parlamento y Poder Judicial articularon de modo tal que se declaró la unidad de las leyes de obediencia debida y comenzaron procesos de memoria, verdad y justicia, donde de acuerdo a la Constitución, con las leyes de la Constitución y con el respeto a todas las garantías y derechos individuales, algo que evidentemente los dictadores no habían tenido por el conjunto de la sociedad argentina, se iniciaron procesos. Actualmente hay más de 700 genocidas torturados y presos por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Unos días antes de venir, la Corte Suprema dictó un fallo caprichoso, antojadizo,
violatorio de los tratados internacionales, violatorio de su propia jurisprudencia anterior, que permitiría salir en libertad a estos conocidos. De hecho, algunos de ellos más emblemáticos, como Alfredo Astiz, responsable del secuestro y desaparición de las monjas francesas y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, entre otros como Acosta, conocido Tigre Acosta, que es el campo de concentración que funcionó en lo que hoy es la ex-ESMA, recuperada también por la memoria del pueblo, han pedido su libertad. También han pedido sacerdotes católicos como San Bernic, conocido colaborador, quien fue de Tecam, que fuera jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el Tecato nos ha vuelto a colocar en una Argentina predemocrática, pero no fue un fallo que subjetivo o que cayera por obra de magia o naturaleza. Había toda una serie de secuencias anteriores que este gobierno comenzó a protagonizar ni bien asumió en diciembre del 2015. Primero, cuando comenzaron en la boca del propio presidente a decir el curro de los derechos humanos, el curro para traducir, porque se puedan entender todos los europeos, es muy difícil traducir el idioma lutano argentino acá en el seno de esta Europa, pero el curro sería así como la trampa, un negociado, algo feo, algo muy feo. Luego comenzaron a discutir las cifras, que no eran 30.000 desaparecidos, que eran 9.000 o 7.000, que en una mesa de negociación se había finalmente establecido que era esa cifra caprichosa de 30.000, que provocó finalmente la salida del funcionario que lo había dicho, pero fue premiado con una agregaduría cultural en la Embajada Argentina en Berlín. También cuando se intentó cambiar el feriado del 24 de marzo de 1976 en nuestro país por ley del Congreso, el 24 de marzo es feriado nacional y jornada de reflexión de lo que nos pasó. También se intentó cambiar esto, como hubo una gran reacción, no lo pudieron hacer. También comenzaron, por ejemplo, un grupo de diputados del oficialismo en el Parlamento argentino, un excelente de 45 diputados que fotografió con los derechos humanos son de todos o no al derecho de los derechos humanos. Hubo toda una campaña previa impulsada por el propio gobierno para precisamente crear un clima institucional donde se tomara esta decisión que finalmente la toman, además, un voto dividido, la Corte Suprema de Justicia de los 5 miembros, de los 5 miembros, este caso salió con votos de 3 de ellos, de estos 3, 2 son los que el nuevo gobierno intentó, primero, en lugar de respetar el mecanismo institucional y constitucional en la designación de jueces de la Corte, que consiste básicamente en que el Ejecutivo propone y el Senado de la Nación tiene que reunir los 2 tercios de los votos para aprobar que estos sean integrantes de la Constitución de la Nación. El gobierno intentó, ni bien asumió, nombrar un instrumento propio del Poder Ejecutivo que se denomina Decreto de Necesidad y Urgencia, a 2 miembros de la Corte que requieren desde siempre este tipo de requisitos y de control parlamentario para su designación. También se provocó una resistencia institucional y finalmente tuvo que enviar los pliegos al Senado de la Nación y finalmente al Senado. Pero fueron 2 los votos más un voto de una integrante propuesta ingresada durante nuestro gobierno, pero que debía culminar, de acuerdo a lo que establece la Constitución, su mandato, porque ya cumplió 75 años. La Constitución de nuestro país establece que los miembros de la Corte, a los jueces a los 75 años, deben estar elegidos. Esta mujer se negó a retirarse
sociedad como pocas veces se ha visto desde las medidas francamente antipopulares que se han dictado y las decisiones realmente muy antipopulares que se han adoptado en estos meses de gestión. Ayer la Cámara de Diputados aprobó una ley, la mayoría decía que una ley ahora debe pasar a la otra Cámara Revisora, y hoy en mi país organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares, han convocado a una gran movilización de repudio a este documento. Con lo cual, esta es una interpelación de la que me hago cargo. Creo que el neoliberalismo, a partir de querer implantar políticas en las cuales se restringen derechos y garantías económicas y de carácter social, en algún momento, cuando además es acompañado de un fuerte componente autoritario, comienza también a caer un poco su máscara, porque mi interpretación este gobierno está adoptando medidas que ha causado un gran impacto en la sociedad argentina, ha aumentado el desempleo, los despidos no paran, la movilidad social ascendente característica de los últimos 12 años en nuestro gobierno comienza a descender, el consumo ha descendido muchísimo por encima de leche, de pan, más de la mitad de la población reconoce que no le alcanza sus ingresos para llegar a fin de mes. Se va tras una flexibilización laboral muy acentuada y muy fuerte en un país donde los sindicatos han tenido un peso específico muy importante, además durante 12 años y medio. Se negociaron paritarias, o sea, negociaciones salariales libres entre los sindicatos y la patronal, impulsadas y también creo que en cierta manera propiciadas por el propio Poder Ejecutivo, porque entendemos que el consumo como decisión económica para una sociedad que compone el 75% aproximadamente de la demanda agregada en cualquier economía del mundo, es clave para sostener la actividad económica. Y sostener la actividad económica significa sostener empleo, calidad de vida, educación, etc. Se han montado planes y programas de educación, planes y programas que tenían que ver con el género. En la misma área de derechos humanos, se desmontaron los programas de memoria, verdad y justicia que trabajaban sobre estas temáticas. Hay un desmantelamiento progresivo, pero creciente, de todos y cada uno de los programas de inclusión social y que componían también lo que podíamos denominar los salarios indirectos de los trabajadores. Se produjo en los pocos días de asumir el gobierno una brutal evaluación de la moneda argentina del orden del 70%, que provocó una transferencia de ingresos formidable, de la cual todavía la sociedad argentina y la economía argentina no se ha podido reponer. Se decidió un tarifazo aumento de los servicios de agua, luz y gas, donde introduce a la Argentina en lo que está sucediendo en algunos países de Europa, en lo que podemos denominar la pobreza energética, esto es, gente que tiene que destinar el 10% de sus ingresos o algo más al pagar los servicios de agua, luz y gas. La inflación ha superado el 45%. Fundamentalmente se produce un aumento de precios formidable en el sector de alimentos, porque como nosotros sabemos, como ustedes, pero todos sabemos, el sector de alimentos es el que más afecta a los sectores más vulnerables, porque los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la mayor parte de sus ingresos lo destinan precisamente a pagar alimentos, a pagar transportes, y nosotros también ha tenido un brutal aumento de tarifas de agua, de luz y de gas, en menor medida el transporte, pero ha habido un aumento muy grande en lo que hace a gas, luz y agua. Paralelamente a esto, paralelamente a castigar a los sectores populares con tarifazos, con aumento avanzado de los artículos
desafío de conservar el empleo, ganar menos y cambio de conservar el empleo. Paralelamente a esta medida de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables en el ámbito del consumo, se produce una reducción o eliminación de impuestos a los sectores mejor posicionados en la pirámide económica y social. Se produce la eliminación de retenciones a los sectores agroexportadores concentrados, lo cual ha provocado también al mismo tiempo un deterioro de los pequeños y medianos productores agrícolas. Por ejemplo, se eliminaron las retenciones al trigo y al maíz, de modo tal de que se coloca el trigo y el maíz a nivel de precio internacional, con lo cual tiene un impacto en todo lo que es la industria manufacturera de harina y todos sus derivados, pan, fideos, galletitas, alimentos. Pero al mismo tiempo, al eliminar las retenciones al maíz, se produce un impacto en una actividad productiva, como es, por ejemplo, los criadores, productores de pollos o los productores de cerdos, que saben que el maíz es uno de los principales insumos para hacer carne cocina, hacer carne caviar y hacer carne vacuna. En el caso de los productores agrícolas que ya han alcanzado un inmenso desarrollo en nuestro país, habíamos dejado de importar y autoabastecíamos el mercado interno y además comenzábamos a exportar. El aumento de la luz, que es el consumo básico para algunos productores agrícolas, es maíz por un lado y la luz eléctrica por el otro lado, por el calor, pues no tiene que estar siempre despierto cogiendo. Esto también impactó negativamente. Είχαν δύο ερωτήσεις. Μία είναι ερώτηση απορίας, πραγματικά μετά από όσα κάνατε. Kurze Frage mit breitem Inhalt. Dimitri, du hast das Wort danach. Prometió que la política de derechos humanos iba a seguir adelante, que las empresas recuperadas como Aerolíneas Argentinas, como IPF, iban a seguir siendo patrimonio. Todo lo que prometió es exactamente lo contrario a lo que sucedió. Estamos en Argentina ante una formidable etapa electoral. Quiere decir que si hoy tuviera que haber elecciones en las mismas condiciones y la gente supiera todo lo que iba a hacer el actual presidente, no ganaba las elecciones. Y no hay argentinos que puedan pararse frente a mí y mirarme a los ojos y decirme que si Mauricio Macri hubiera dicho todo esto que iba a hacer, incluido lo que pasó con la Corte y los derechos humanos, no hubiera ganado las elecciones, que hubiera perdido por muchísimos puntos ese balotaje. Es más, os digo que cuando nosotros decíamos que iban a pasar estas cosas, y aún creo que nos quedamos cortos, son decir que habíamos llevado adelante una campaña del mundo. Esto fue el leitmotiv del destacrismo, del neoliberalismo. Pero déjenme culminar con el tema de Ecuador. Lenin ganó por la misma diferencia que ganó actualmente el presidente de la República Argentina. Un punto y medio de diferencia entre Lazo, que había sido el banquero responsable, entre otros, de lo que había sucedido en Ecuador, y Lenín Moreno, representante de lo que es el proyecto de Rafael. Pero déjenme decirles que la Argentina tuvo en este desenlace electoral un rol fundamental. Tratamos, colaboramos, periodistas argentinos, militantes, políticos, mostrándole a los ecuatorianos lo que estaba pasando en la Argentina, lo que estaba pasando en Brasil. Es un ejemplo claro de lo que el neoliberalismo, que claro, uno se pregunta cómo después de décadas de neoliberalismo en la Argentina, con la región y con el resultado que tuvo, todavía tenemos que estar disputando entre los movimientos populares y democráticos el sentido común de la sociedad para instalar son gobiernos que van en contra de los intereses populares. Pero bueno, esto es motivo de otra cosa que va a ser hoy por la tarde explicar cómo el neoliberalismo forma sentido común en las sociedades contrario a los intereses de las propias sociedades. Pero lo cierto es que la victoria del Ecuador por parte de ese país tuvo un rol muy protagónico. Argentina, lo que está pasando en Argentina y también lo que está pasando en Brasil. Ahora sí.
Τα δάνεια που χορήγησε το ΔΝΤ έχουν όρους ασφυκτικούς. Εσείς παλέψετε, τα καταφέρετε να μειώσετε το δάνειό σας κατά 75%. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δανειστές?